vamos a hablar de estafas. Lo presenté al abogado especialista en delitos cibernéticos Martín y nuevas tecnologías, Martín Leguizamón, que está acá con nosotros. Está nuestra columnista especializada en nuevas tecnologías, también Desiree Jaimovich. Está Carmen, que es víctima de una estafa digital. Está también Carolina por Zoom. Yo le había empezado a preguntar a Carmen qué le había pasado, pero antes, ya que estamos, porque estamos hablando de estafas y yo les dije, esténse atentos y atentas, porque van cambiando las formas en las cuales a uno lo enganchan y realmente te puede pasar, vos decís estoy atento, estoy informado y de repente te distrajiste 2 segundos y te pasó. Bueno, miren este video viral sobre uno de los puntos débiles por donde los delincuentes digitales te pueden entrar. Mirá. About cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. Bueno, a ver, Desiree, entro con vos primero. Explícanos un poco este video viral. Sí, acá se ve a una usuaria que termina revelando su contraseña. Dice, Sí. no, mi contraseña es el nombre de mi perrito con el año en que yo me gradué. Y la persona le va hablando y sin querer ella va dando una información confidencial. Este es un caso muy alevoso. A veces son más sutiles los ciberdelincuentes. Pero lo que hacen es tomar diferentes estrategias que se llaman técnicas de ingeniería social para lograr que la persona revele información, que puede ser desde su código de seguridad, un PIN de acceso, de una clave bancaria, puede llegar a ser el factor de autenticación o el factor que te llega, por ejemplo, en WhatsApp cuando tenés que activar la cuenta. Sí. Entonces, a lo que más tenemos que estar alertas y atentos es a este tipo de engaños, a que a vos te llegue un mail, ¿sí? Con un link que te dice, ingresa acá tus datos, somos de tal entidad financiera, bancaria o lo que sea. Que por lo general lo hacen todo con el mail, con el mismo nombre, el mismo logo, todo. O sea, bien que te cuesta, si estás apurado, darte cuenta que es, digamos, un mail trucho. Exactamente, porque aparte la página replica la misma estética, tenés que fijarte en la URL, a veces es una letra mayúscula, minúscula, un cambio muy pequeño. Claro, muy chiquitito. Muy chiquitito. A veces te llaman por teléfono y te dicen tal, soy. En su momento, durante la pandemia, hubo muchos engaños. ¿Querés recibir tal beneficio, que anunció el gobierno? Bueno, yo te voy a ayudar. Tenés que ir, y los hacían ir hasta el cajero y cambiar la clave. O sea, y todo esto es manipulación psicológica, ¿sí? Para que vos termines dándole las claves de acceso sin saberlo a un ciberdelincuente. Hasta acá. Ya vamos a escuchar a los especialistas, a Martín Leguizamón, a Desiree, pero Carmen, te quiero preguntar a vos, ¿qué te pasó? Bueno, te cuento, yo en octubre del 2020 necesitaba comunicarme con el banco, entonces llamo a un 0800, ahí las alternativas que te daban era entrar a la página web, redes sociales, bueno, yo hice todo. Y una de las redes sociales donde entré fue Facebook y ahí te atienden tal cual el banco, ¿sí? Entonces, después se comunican conmigo porque yo dejé un teléfono de contacto. O sea, vos te comunicás con la red oficial del banco, con el Facebook oficial del banco. Es un Facebook muy parecido al banco, con el mismo logo, lo único que del otro lado te atiende un estafador, no un empleado del banco. Entonces, telefónicamente se comunica, te da el nombre. Yo en ese momento estaba en la computadora, googleé el nombre de la persona y aparecía como un empleado del banco. Entonces, aparecía en Google. Sí, yo tranquila, digamos, entré a la conversación, Sí. le comenté lo que me pasaba y lo que me dijo fue, yo me voy a comunicar con vos porque necesito hablar con mi supervisor para poder solucionar tu problema. Habrá pasado 1 hora y media, sí, en el interín yo quise entrar a mi home banking, no pude, entonces cuando me llama le digo, mira, no puedo entrar a home banking. Me dice, porque yo estoy arreglando lo tuyo, ¿sí? Bueno, entonces... Vos ya le habías dado todo. Lo único que me había mandado él fue un código, ¿sí? Sí. A través del mail, que es el mail oficial del banco. Entonces está todo muy me dijo, calculado. O sea, tu era el mail código, oficial. Sí, claro. ahora lo van a explicar los claro, especialistas. tu código empieza con 636, ponele. Sí. Dame los otros números que faltan. Entonces yo abro el mail y estaban los otros 3 números que faltaban, Sí. ¿sí? Se lo doy y ahí lo que él hizo fue blanquear mi home banking. Y ahí pudo tomar el control de, O sea, de te mi robó home la banking. clave, la cambió y Claro. básicamente te sacó de Tomó fuera. un préstamo preaprobado, en ese momento era fácil, mucho ¿Cuánta más fácil, plata? que 200.000 pesos, que en 5 años tendría que pagar 700.000, ¿sí? Nah.
Yo hice, digamos, fui a instancia de mediación, a 3 mediaciones sin respuesta del banco. E inicié en marzo del año pasado un juicio contra el banco, más allá de iniciar la demanda penal, sí, que eso se derivó a Córdoba porque está todo allá, todo lo que es, digamos, a dónde fueron, fue el préstamo derivado. Y claro, el estafador estaba allá. Y estaba en el penal de Bower, más o menos, en esa zona. Y se derivó igualmente a 2 cuentas que están los nombres de todos, ¿sí? La instancia penal sigue su curso, pero no sabemos qué ¿Todavía pasó. te devolvieron la plata? No me devolvieron la plata, no me están cobrando por la medida cautelar que se puso, pero bueno, está ahí la instancia de la demanda a la espera de lo que se resuelva con toda la investigación penal. O sea, ok, no tenés que Hasta pagar por ahora, ahora el préstamo. sí. Les pregunto a ustedes, ¿qué le pasó a ella, digamos? ¿En dónde, digamos, estuvo la trampita en la que ella no pudo ver? Hicieron, perdón, No, sí. pesca, fishing, ingeniería social. ¿Cómo sería, digamos, para las personas que están del otro Mien- lado y dicen, a ver, ¿cómo me cuido de eso? Mientras nosotros dormimos, Sí. los delincuentes, porque hay que llamarlos delincuentes, están viendo cómo pueden, en base a ingeniería, buscando en las distintas redes, a ver a quién pueden agarrar. Y de 100 personas que intentan, con que agarren 50 ya tienen hecho el negocio. Por eso yo, el primer consejo, y esto grandes, chicos, es leerlo, no hacer las cosas apresuradas, porque generalmente este tipo de estafas y delitos es apurando a la víctima, que hay que hacerlo ya, que es inmediato. Entonces hay que leerlo, hay que ver si, como en el caso de ella, De Carmen, si sí. realmente era un sitio oficial del banco. De hecho, no lo era un sitio No, oficial del y banco. esto de que el empleado le dijo el nombre de alguien que ella googleó y es que el empleado, digamos, el delincuente tomó prestado el nombre de un empleado Claro. real. Sí, digamos. pero eso es muy normal. Sí, pero ahí hay varias cosas. Por un lado, ella entra a una cuenta que no es oficial. O sea, el ciberdelincuente se creó en Facebook una cuenta con el mismo nombre del banco, con la misma estética. La contacta por teléfono, le pide su información, le pide ciertos datos, ¿no? Nombre, apellido. Nombre, domicilio, Ajá. Claro. eso. Con esa información, él intenta, por fuerza bruta, o sea, tratar de meter la clave. No lo logra, entonces dice, me olvidé mi contraseña, mi clave de acceso, lo que fuese. Entonces, ¿qué hace el sitio oficial del banco? Ahí sí, te manda un mail, por eso me Con decía un código. que exactamente, con un código para que vos blanquees esa contraseña. Ese mail sí era oficial del banco. El supuesto agente que utiliza el nombre, que obviamente hizo ya una investigación previa, googleó, se fijó cuáles son los empleados del banco, lo llama y le dice, te llegó un código, necesito que me lo des para que yo haga el procedimiento que te va a permitir a vos resolver tu situación. Ella le da ese código y entonces él blanquea la clave de acceso, crea una Ya propia está. y ella Listo. queda Y ahí ya desbloqueada. fuiste. Y ya fuiste. Pero bueno, esa es una, te lo pueden hacer con otras cosas también, con billeteras digitales, te pueden robar la cuenta de WhatsApp, podés quedar bloqueado de un montón de cuestiones. Ahí el doctor va a explicar mucho mejor seguramente esto, pero la instancia legal corresponde hacer la denuncia. Exacto. También hizo que el Banco Central tomara algunas normativas, cambió. Correcto. ¿No? Antes estaban más desprotegidas las víctimas, Sí, hoy el exactamente. Banco Central obliga, porque aparte es una obligación del banco por la Ley de Defensa del Consumidor tomar determinadas medidas. El banco no se puede excusar, bueno, fue la culpa de la víctima. Yo digo, yo si tengo que hacer una transferencia me piden doble control para ver si esa transferencia es correcta. En este caso, créditos preacordados de sumas, yo he recuperado sumas 5 o 10 millones de pesos que le han sacado créditos La preacordados. mayoría de la gente que la estafan recupera la plata, la verdad, doctor. En el caso de Pero nuestros... no los casos que usted representa, sino en general, digamos, de la totalidad. Hoy por hoy sí. Sí, se Hoy por recupera. hoy sí. Cuando empezó esto en la época de la pandemia era complicado, hoy por hoy sí se Los recupera. devuelven. ¿A los delincuentes se llega a saber quiénes son o se gana el juicio, lo paga el banco, pero los delincuentes nunca dan la cara? Nosotros en nuestro caso seguimos hasta el final, hasta encontrar, no es fácil, no es encuentra. sencillo, pero yo siempre digo que el delito de la vida virtual deja más rastros que el delito de la vida real. Muchos creen que porque estar escondidos en el anonimato no se los puede localizar, pero sí se los puede localizar, y de hecho nosotros en casos de amenazas, extorsiones, hemos logrado incluso hasta la detención de Se han yo- detenido. Hay algo que me pasó hace poco, que quise contactarme con un asesor comercial del banco y no podía, y me di cuenta que entrando a la página del banco, en un apartado dice quién es el asesor de tu cuenta. Digo, uno quiere entrar a un banco a hacer una consulta o lo que sea y no sabe dónde acudir, o sea, no tenés el número de quién es supuestamente tu asesor. Eso me parece que deberían, no sé si lo hacen todos, pero
pero deberían aplicarlo todos, que cuando entras a tu home banking te aparezca quién es el responsable y quién maneja tu cuenta y la sucursal y todo. Ahora esto que vos decís, no sé a dónde acudir, te pregunto, Carmen, a vos, ¿qué te pasó en ese momento? Porque también quiero después preguntarle a Desiree y a Martín, ¿qué herramientas tiene un ciudadano común? Apenas te das cuenta, acá me estafaron, acá hay algo raro. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? Yo a los 45 minutos de haber tenido la segunda comunicación con el estafador, porque me llamó 2 veces, me fui al banco, a la sucursal donde yo había abierto la cuenta, y ahí no me pudieron ayudar, me dijeron que no me podían dar información de a quién se había transferido el dinero, ¿sí?, del préstamo. Yo pedí los nombres de las personas a las que se había hecho las transferencias, me lo negaron, y bueno, nada, después de eso a contactar abogados, fiscalías para hacer las denuncias, que me parece que eso es lo importante, ¿no? Poder denunciar y que no quede en la nada. Y bueno, a raíz de eso, todo este trayecto de abogados, abogados mediadores y bueno, y la justicia. Pero el problema está antes, digo, cuando uno tiene que entrar a una página de Facebook para poder contactar, ahí está el problema. O sea, el problema no está en el después, la macana ya se mandó, pero eso es verdad, cuando tenés que entrar por Instagram o por Facebook a contactarte con una entidad pública o privada de tal tamaño, ese es el problema. Lo que es importante, que hizo muy bien, siempre hay que denunciar. Sí. Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, denuncia, causa penal, es clave. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos 2 fiscalías especialistas en cibercrimen. Pero en el caso de que te llamen por teléfono, porque a mí particularmente me pasó en la época de pandemia. Ella es de Misiones, digo, también está bueno diferenciar, digamos, porque por ahí en la justicia porteña funciona... No, pero generalmente en el país, que yo recorro mucho el país hablando de estos temas, están tomando conocimiento, y hay en cada provincia una fiscalía especializada. A mí me llamaron por teléfono en la época de pandemia y me dijeron que yo había salido beneficiaria del IFE y que en ese momento me tenía que dirigir a un cajero y darle un código, que no me iban a pedir datos personales, pero que yo tenía que ir a un cajero. Yo le seguía el juego para ver hasta dónde llegaba, porque me di cuenta que era una estafa, obviamente, y después lo mandé al diablo, como se dice, pero... por ejemplo, que esta llamada le llegue a una persona adulta o a un abuelito que no sabe y quizás se dirige a un cajero y le da ese código. Bueno, a mí me llegó, que soy abuelito, y tomé las precauciones porque entiendo, pero hace poco 3 estafas me quieren hacer. Vender dólares más baratos, ya las sabía. Después que me llegan un mail que quisieron entrar a mis redes sociales, y claro, cuando yo paso los datos, pero nos pasa a todos. A ver, vos decías, porque dijiste vender dólares... Porque los estafadores van actualizando las formas de las estafas todo el tiempo. Bueno, ahora esta es la estafa de moda. Si tienen que decir, Martín y Desiree, como las 3 estafas que más están circulando ahora para que la gente del otro lado esté atenta. Bueno, mira, atento porque por ahora vienen por acá, para que se aviven. Mira, generalmente son engaños que están vinculados a recibir bonos o beneficios. Por ejemplo, en el caso del subsidio te pueden llamar con la excusa del formulario, te ayudo cómo. Atentos, si todavía no se inscribieron, no están en el proceso de inscribirse para los subsidios de las tarifas energéticas, Desiree está diciendo... Hay estafas alrededor de eso, háganlo a través de la página oficial. De la página oficial. También te pueden llamar para decirte que tienen que validar datos tuyos porque sos cliente de tal compañía o utilizás una billetera digital. Digo, hay un montón de precauciones que uno puede tomar porque ya hay otras cuestiones tecnológicas que te exceden. Digo, puede ser que vos utilices alguna aplicación, hagas todo bien y haya alguna vulnerabilidad que permita que el atacante ingrese igual. O sea, eso es muy difícil de evitar, pero hay otros pasos previos que tienen que ver con, 1, nunca compartir información confidencial. 2, como decías vos, leer atentamente, porque si hubieses leído bien ese correo te das cuenta que era una clave de blanqueo. 3, habilitar el segundo factor de autenticación en todas las cuentas de correo, en todas las aplicaciones. Ahora nos vas a explicar cómo es. Claves seguras, claves, letras y números. ¿Cómo serían las claves seguras, Doc? Y no cortitas y que puedan... Los delincuentes tienen sistemas que prueban con todas las claves de uno y van probando, entonces hay que mezclar letras con números. El tema de guardar la clave cuando Google te pregunta o alguna herramienta. Nunca. ¿En serio, no? Por ejemplo, en el celular tengo todas las claves de todo. O sea, Claro. me agarran el celular y me entraron a todos lados. Yo también, Es difícil, pero yo prefiero que no, prefiero acordármela. Para Facebook una contraseña, para el home banking otra, ¿no? Sí, podés utilizar gestores de contraseña para que no sea siempre la misma. Podés tener alguna regla mnemotécnica como una frase y utilizar, por ejemplo, una frase que para vos sea significativa. Te quiero mucho, Solcito, y usas la TQ
¿entendés? Las iniciales de esa frase que te va a ser fácil para recordar, eso es una técnica. Pero además, lo que hacen los delincuentes es utilizan datos filtrados que se venden en la dark web. Yo les voy a dar una página si quieren para que se asusten. Ay, no, me da mucho ¿Les puedo dar una página? Hay varias para que se asusten. Hay varias. A ver, le voy a dar una que está en castellano y que es bastante fácil, digo, que es Firefox Monitor, que vos pones ahí tu correo y te va a decir en cuántas filtraciones de datos está ese correo. Y te va a decir qué datos están filtrados vinculados a tu correo. A veces va a ser tu correo y tu contraseña, a veces va a ser tu correo, tu contraseña, tu mail, perdón, el correo, teléfono. Te va a decir. Y te va a decir en qué filtración, qué datos y de cuándo. Entonces, si vos no cambiaste esa clave, ¿qué pasa? Esos ciberatacantes tienen esas listas que se venden y empiezan a probar, como decía el doctor. Y si empiezan a probar y vos no la cambiaste. No la cambiaste, pero a ver, algo peor, no tenés el segundo factor de autenticación, porque lo más importante es tener eso. ¿Y qué es el segundo factor de...? Bueno, es una segunda medida de seguridad, ¿sí? Una nueva capa que hace que además el sistema, además de pedirte la clave, te pida ese segundo factor, que puede ser un PIN que llega por SMS, que no es lo más recomendable, porque también hay técnicas para bueno, en ese caso, intervenir. Una persona me escribió por Instagram y me dijo, hola, que no conocía, me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Perdí el teléfono, ¿te puedo poner tu número y me pasás el código que te va a llegar? Como un favor. Obviamente también me di cuenta, pero en ese caso también, por ahí me quiere hacer un favor. Exactamente, se apropian del WhatsApp y de los contactos. De WhatsApp. Claro. Pero si vos tenés el segundo factor de autenticación en WhatsApp, no te pueden hacer ese engaño. Me gustaría, a ver si podemos armar como un paso a paso de lo que es el doble factor de autenticación, así aprendemos todos y todas con Desiree juntos esta medida de protección, pero hay algo que te quería preguntar a vos, Carmen, porque hay mucha gente, ustedes decían, es importante denunciar para poder, digamos, tratar de recuperar, para que también el Estado tenga un registro de cuántas estafas hay, de qué manera se cometen y, digamos, poder atacar ahí el problema. Pero hay mucha gente que le da vergüenza también, me dice, caí en esta. Digo, yo pienso, tengo todas las herramientas y de repente te distrajiste. Yo conozco un montón de colegas. Un montón, porque realmente estás muy apurado. Hoy se vive muy mal, se trabaja muy mal, o sea, no hay nada que contar, digamos. Entonces, corriendo de un lado al otro para llegar, y bueno, con todos los problemas que te des abrumado, de repente no viste una letrita de la página, entraste mal, te estafaron. ¿Da vergüenza contarlo? Sí, en realidad sí da vergüenza, pero creo que la vergüenza tiene un costo, ¿sí? En mi caso eran 200.000 pesos, en 5 años casi 700.000. Así que bueno, lo pensé bien y dije, hay que hacer la denuncia porque se tiene que llevar una estadística, la justicia tiene que actuar también en estos casos y bueno, nada. Pero en ese momento dijiste, ay, me da cosa. Sí, me da cosa contarlo. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí mal en ese momento, sí, la verdad fue un momento difícil porque aparte también el pensamiento fue, ¿cómo hago para pagar esto? Porque lo primero fue, ¿cómo voy a pagar esta plata? Que no la tengo y que me la robaron. Claro. Así, sí, fue así. Son ladrones. Claro, delincuentes. Ladrones. Ciberdelincuentes, claramente. Además, también pasa por un factor del desgaste mental y emocional que te termina generando. A veces por sumas que ni siquiera termina siendo, no tu caso, que termina siendo algo muy importante y aparte con los intereses acumulados se hace casi, bueno, se hace más del triple del monto que te terminaron sacando. A mí particularmente me pasó la semana pasada que me intentaron hacer por Flybondi. O sea, estaba queriendo cambiar un pasaje para Bariloche y mandé un formulario así. Y a las 2 horas, lo peor, estaba recién despierto de una siesta, me despertaron y yo ya no entendía nada, me llamaron, ¿viste? Así no, porque te contactaba, mandame el código, que yo, bueno, a ver, ok. Y me empiezan así a preguntar que yo, bueno, a ver, mandame tu usuario del banco. Listo. Mi usuario, bueno, ¿por qué? Qué raro, bueno, dale. Después me pide el token y ahí ya dije, no, pará, tampoco soy idiota. Y bueno, a la primera que le digo, no, pará, ¿cómo te va a pasar mi token? Chau, cortó así, me bloqueó de todos lados. Y mi gran pregunta es, ¿de dónde sacaron la información de que yo estaba queriendo cambiar mi pasaje? ¿No? Porque me contactaron ellos. Ingenierías, buscan y buscan y buscan y Pero eso es una falla de la empresa privada que no pone la seguridad necesaria. No, eso no siempre. Si vos agarrás y compartís demasiada información en tus redes sociales, a veces vos te exponés, entonces la gente sabe que estás planeando un viaje, o subiste. Hay gente que sube fotos del pasaporte, gente que sube fotos pero no sé, caso, pero te doy ejemplos, digo, sí, no sé cuál fue tu caso. Pero mi caso particular es que yo no le había dicho a nadie nada sobre el punto. O sea, era que
Pudo haber sido algo al voleo también, que estuviesen mandando esos formularios a varios usuarios y que estén invitando así son los delitos. Bueno, mandan un montón de gente y enganchan a un porcentaje. Ustedes dijeron algo que también me quiero quedar y ahora vuelvo a las tribunas para escuchar más casos, porque miren, o sea, yo ni sabía a quienes les habían intentado estafar, básicamente a casi todos, ¿no? Sí. El tema de qué datos uno da en las redes públicas, ¿no? Porque hoy en el mundo virtual en el que casi exponemos todo, también los delincuentes tienen mucho más a mano, mucha información. Me voy a Corrientes con Leila, que tiene la mano levantada. Leila, adelante. Gracias, Cata. Sí, yo tenía una pregunta para los invitados que tiene que ver más con los dispositivos tecnológicos, las computadoras, los celulares. En ese caso, ¿qué nos recomiendan en cuanto a los programas que utilizamos? ¿Hay que actualizarlos? ¿Cómo hay que protegernos? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese sentido? Algo clave es siempre tener la actualización al día. Es clave para evitar todo este tipo de celular. De todos los dispositivos electrónicos. ¿Pero por qué? Porque con cada actualización te llega un parche de seguridad. O sea, todo el tiempo los investigadores de seguridad se enteran de agujeros o fallas en los sistemas. Entonces van actualizando tanto el sistema operativo como las aplicaciones. Si vos no actualizás, pues viste que hay gente que dice que aburrido, lleva tiempo, no sé qué. ¿Qué pasa? Queda tu sistema expuesto. Entonces utilizan un programita malicioso que sabe cómo meterse en ese agujero informático, digamos, y ahí pueden extraer información. ¿Qué pasa ahora, Desiree, cuando el tema del rubro de telefónico, de operador telefónico? En mi caso, por ejemplo, yo tengo un trabajo que es que hace captaciones para ONGs, en el cual la persona se nota interesada por colaborar y a veces también nosotros somos perjudicados porque la persona quizás no quiere pasar su tarjeta. O sea, entiendo que las donaciones se hacen por teléfono también, en algunos de los casos como entidades muy conocidas. Pero bueno, nosotros le damos la seguridad a la persona que se interesa por colaborar, que nunca se pide ni código de seguridad ni entidad bancaria. Todos los datos requeridos para que la persona intente colaborar y que somos de esa fundación o de esa organización. Digo, es uno de los rubros que quizás hoy en día cuesta confiar. Digo, ¿cómo se regulariza eso y cómo se le transmite esa confianza también? Bueno, última pregunta, chicos, porque tenemos que ir al corte luego. Yo pasa que por teléfono no le recomendaría a nadie que brinde esos datos. Me parece que se le puede ofrecer la posibilidad de hacer una transferencia. Pero quedó bastante afectado ese rubro por el tema de la desconfianza de la persona que sí quiere hacer un bien por otras cuestiones. Pero lo puede hacer a través de otros canales, ¿no? Puede hacer una transferencia digital entrando a la página oficial del banco, puede ir a un cajero. Yo le daría otras alternativas. El que realmente quiere colaborar va a encontrar la forma antes que dar datos de teléfono. Ese es otro gran tema, el robo de tarjetas y las compras hechas con tarjeta de terceros. Un gran tema y generalmente hormiga, no te das cuenta. Por eso hay que controlar también todos los gastos. Todos los gastos continuamente. Bueno, vamos a hacer una segunda parte para seguir charlando de estafa, porque claramente siguen creciendo. Los delincuentes se van reinventando. Gracias a Martín Leguizamón, a Desiree y también a Carmen, que ha compartido tu testimonio. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos a un breve corte. Se quedan del otro lado, que hay un poco más de altavoz. Ya venimos.